Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar sobre los trastornos del potasio. Los puntos a tratar son los siguientes, así que bien, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones fisiológicas. De manera normal, una persona tiene una ingesta aproximadamente de 100.000 equivalentes por día. Estos 100.000 equivalentes también se van a excretar. 92% se van a hacer de manera renal y solamente el 8% van a ser a manera de heces fecales. Aquí hay que tener algo en claro, y es que la cantidad de potasio no es la misma en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Es decir, para una persona de 70 kilos se estima que aproximadamente hay en el líquido extracelular 59.000 equivalentes de potasio, mientras que en el líquido intracelular tiene 3.900 equivalentes de potasio. La hemostasis del potasio a nivel renal es muy interesante, porque si se dan cuenta tenemos aproximadamente 756.000 equivalentes que se filtran en la nefrona por día. De estos se van a reabsorber la mayoría. Si se dan cuenta, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe mucha cantidad de potasio de la que es secretada por parte de los glomérulos. Aproximadamente el 65% llega a ser reabsorbido. En los túbulos distales pues también ocurre cierto proceso de reabsorción, pero en la parte más distal de los túbulos nos vamos a dar cuenta que hay otro proceso de secreción de potasio. Es decir, mientras que en el glomérulo hay una secreción y después ocurre una reabsorción, al nivel de los túbulos distales también ocurre cierta secreción de potasio. Entonces, todo esto al final de cuentas nos va a dar un total de potasio urinario aproximadamente del 12% del total que fue filtrado a nivel glomerular, que es lo que se nos representa en esta parte. En cuanto a la secreción de potasio, es muy importante ver cómo funciona a nivel de los túbulos distales. Si se dan cuenta, tenemos estos transportes que ocurren a nivel tubular. Para empezar, la bomba de sodio-potasio ATPasa va a transportar sodio de la parte intracelular a la parte extracelular y va a meter potasio de la parte extracelular a la parte intracelular. Una vez que el potasio está dentro de las células tubulares, este va a difundir hacia el lumen tubular por medio de los canales de potasio grandes o bien por medio del canal de potasio medular externo renal. Hay que tener en cuenta también que para que ocurra este gradiente de transporte va a participar el canal de sodio epitelial, el cual va a meter sodio y va a reabsorber del lumen tubular hacia la parte intracelular para que pueda funcionar adecuadamente la bomba sodio-potasio ATPasa. Existen múltiples mecanismos de transporte activo a nivel de los túbulos, dentro de los cuales los más importantes son los siguientes: los transportadores de sodio-glucosa, los transportadores de sodio-aminoácidos y los transportadores de sodio-hidrógeno. La importancia realmente radica en que vamos a generar un umbral de voltaje a partir de la concentración de sodio para que puedan funcionar las bombas de sodio ATPasa y entonces pueda haber este transporte de potasio de un lugar a otro. Hay que tener en cuenta esto, que es muy importante a la hora del tratamiento de las hipercalemias, y es cómo funcionan los diuréticos de ASA. Si se dan cuenta, los diuréticos de ASA bloquean lo que viene siendo la bomba de sodio 2-cloropotasio, y esto va a impedir que se reabsorba potasio del espacio tubular o del lumen tubular hacia la parte intracelular, es decir, para que no haya un aumento del potasio intracelular que posteriormente se va a pasar a la parte intersticial. Dense cuenta también que al no haber una adecuada entrada de sodio, tampoco va a funcionar la bomba de sodio-hidrógeno. Por otro lado, tenemos también el funcionamiento de los receptores de mineralocorticoides, que esto viene siendo un efecto contrario al que son los diuréticos de ASA. ¿Por qué? Porque nos van a causar un ahorro que, como el nombre lo dice, va a estar estimulado por los diuréticos ahorradores de potasio. Estos actúan a nivel de los receptores de mineralocorticoides, a donde se va a unir la espironolactona, que es el clásico representante de este tipo de diuréticos, y va a impedir la síntesis de material genético que van a expresar los canales epiteliales de sodio. Al no existir un adecuado número en los canales epiteliales de sodio, no va a haber una reabsorción de sodio del espacio de la luz tubular hacia la parte intracelular. Por lo tanto, no va a haber un correcto funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa y el potasio que originalmente se encontraba en el líquido intersticial no va a poder proceder a la parte intracelular, que posteriormente no va a poder ser expulsado hacia la parte de la luz tubular por medio de los canales de potasio medular externos renales.
Entonces, este es el mecanismo por el cual los diuréticos ahorradores de potasio ahorran potasio. Otro de los medicamentos que han demostrado cierto beneficio en la homeostasis del potasio son aquellos que inhiben los transportadores de sodio-glucosa, por ejemplo la dapaglifosina, la empaglifosina, etc. Este tipo de medicamentos lo que van a hacer es bloquear la actividad de la bomba de sodio-glucosa. ¿Cómo lo van a hacer? Inhibiendo este transporte. Realmente este tipo de bombas lo que hacen es meter sodio y glucosa, es decir, reabsorber el sodio de la luz tubular hacia la parte intracelular. Pero como van a estar bloqueados, entonces no se va a generar este transporte, lo que se traduce en última instancia como disminución en las concentraciones de sodio intracelular y por ende no va a funcionar bien la bomba de 3 sodio, 2 potasio ATPasa. Entonces no va a haber tampoco una reabsorción de potasio y con esto vamos a disminuir la cantidad de potasio que pueda haber a nivel sérico. Por último, la homeostasis del potasio tiene mucho que ver con el pH del cuerpo. Es decir, se ha comprobado que por cada disminución de 0.10 de pH, el potasio aumenta 0.5 a 0.6 miliequivalentes litro. Por otro lado, por cada aumento del pH de 0.10, el potasio disminuye de 0.5 a 0.6 miliequivalentes litro. Eso también está muy ligado hacia la bomba de transporte de hidrógeno potasio. ¿Por qué? Porque los hidrogenones van a ser necesarios para formar bicarbonato. Entonces, al no haber un correcto funcionamiento de estas bombas, estimulado precedentemente por los cambios en el pH, pues los efectos tienden a ser un poco más lógicos. Además, también tenemos un efecto de amortiguación a nivel de los eritrocitos. Como se dan cuenta, el hidrógeno es ingresado a la parte del eritrocito para generar toda esta cascada que en última instancia nos van a producir una salida del potasio de los compartimentos intracelulares a la parte plasmática, lo que va a terminar produciendo cierto grado de hipercalemia. Y bien, ya que mencionamos la palabra hipercalemia, vamos a ver cuál es el abordaje del siguiente trastorno. Para empezar, la definición de hipercalemia hace referencia a cuando el potasio sérico tiene niveles por arriba de 5.5 miliequivalentes por litro. Se trata del trastorno electrolítico más grave, ya que puede producir arritmias ventriculares letales, incluso parada cardíaca. Para establecer la gravedad de esta hipercalemia, tenemos dos maneras de clasificarla. La forma clásica, que nos habla de que un trastorno leve es aquel que tiene niveles séricos de potasio de 5.5 a 5.9. La forma moderada que va de 6 a 6.4 y la forma grave que va de 6.5 en adelante. Se dice que niveles más de 10 miliequivalentes suelen ser letales, es decir, que estos niveles son incompatibles con la vida. Ahora bien, lo que propone el Acadigo también es este esquema, en el cual la gravedad no va a hablar precisamente de los niveles séricos de potasio, sino más bien de los cambios que puedan haber a nivel electrocardiográfico. Por ejemplo, si un paciente tiene niveles séricos de 5 a 6, podemos hablar de una hipercalemia ligera siempre y cuando no hayan cambios a nivel del electrocardiograma. Sin embargo, si ya tenemos cambios en el electro, podemos hablar de que se trata de una hipercalemia moderada, aunque los niveles séricos sigan siendo los mismos. Y así sucesivamente, para niveles séricos de 6.1 a 6.5 o bien mayor a 6.5 siempre se considera como grave. La etiología de que un paciente esté cursando con una hipercalemia es múltiple, pero los cuatro pilares fundamentales son los siguientes: excreción renal insuficiente de potasio, desplazamiento transcelular de este electrolito, aporte excesivo y rápido de potasio o bien una pseudo hiperpotasemia. De los tres más importantes, uno de ellos son los que favorecen la entrada de potasio al espacio intracelular. Esto puede estar condicionado por una alcalosis metabólica, por disminución en los niveles de insulina, ya sea por una estimulación beta-adrenérgica o bien por ciertos mecanismos que afecten a la aldosterona. Por otra parte, aquellos mecanismos que favorecen la salida de potasio al espacio extracelular son la acidosis metabólica, hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa-adrenérgicos y lisis celular, como cuáles una lisis tumoral, una rhabdomiólisis o una hemólisis. Otros factores que regulan la secreción distal de potasio son la ingesta de potasio en la dieta, la concentración del potasio plasmático, el pH sistémico, el flujo tubular distal y aporte distal de sodio, la excreción de aniones no absorbibles y bien la aldosterona. Si nos centramos en la hiperpotasemia de origen tubular, es decir, que tenga un origen renal, podemos clasificarlo de la siguiente manera. Puede deberse a una aldosteronemia baja con una reninemia alta,
aldosteronemia baja o normal e inadecuada reninemia baja, y bien aldosteronemia alta con una reninemia alta, lo que suele estar presente en un pseudo hipoaldosteronismo. Aunque si bien la descripción de los desencadenantes de cada uno de estos rubros se encuentra en esta tabla, más adelante vamos a ver un algoritmo donde podemos ir sospechando cada uno de estos escenarios. Por otra parte, la hiperpotasemia inducida por fármacos pueden ser por diversas etiologías, ya sea por modificación de la transferencia celular de potasio, lo que suele ser muy común en pacientes que consumen digoxina, que están con manitol, que tengan beta bloqueadores, o bien medicamentos que contienen potasio, por ejemplo las penicilinas, suplementos potásicos, sales dietéticas. También existen medicamentos que disminuyen la síntesis de aldosterona y que por último antagonizan su acción. Por ejemplo, los beta bloqueadores, los sartanes, los YECAs, los inhibidores de la renina, los AINES, las heparinas, etc. Medicamentos que inhiben la actividad del canal de sodio epitelial también suelen ser el trimethoprim con sulfamethoxazol, amilorida y la pentamidina. Ahora bien, vamos a ver cuál es el abordaje etiológico de la hiperpotasemia. Para empezar, y lo más importante, es si el paciente ya tiene cambios electrocardiográficos. Y tenemos que tomar un nuevo control de potasio, pero en esta ocasión sin un torniquete, es decir, para no favorecer la hemólisis y que esto nos esté condicionando una falsa hiperpotasemia, lo que viene siendo esta parte del algoritmo. Por el otro lado, tenemos una hiperpotasemia confirmada, es decir, ya volvimos a tomar niveles de potasio, vimos que no se trata de una hemólisis, entonces el siguiente paso es ver los niveles de creatinina séricos y con esto establecer la tasa de filtrado glomerular. Si la tasa de filtrado glomerular da menor a 20, entonces tenemos que buscar aquellos factores desencadenantes que nos hayan producido la hipercalemia, ya sea que tengamos inhibidores del sistema renina-angiotensina o bien que estemos enfrentándonos ante una enfermedad renal crónica. Por otra parte, si la tasa de filtrado aún está conservada, y hablamos por estar conservada cuando se encuentra por arriba de 20 mililitros minuto, entonces lo que nos queda es medir los niveles de potasio urinario y medir el gradiente transtubular de potasio. Una vez que tenemos esto y nos damos cuenta de lo siguiente, podemos dividirnos en dos vertientes. El primero es el escenario donde tenemos un potasio urinario mayor a 40 y un gradiente transtubular mayor a 8, lo que nos habla de que el origen de la hipercalemia es extrarrenal. ¿Por qué? Porque quiere decir que el potasio está siendo excretada de manera eficaz, por lo tanto el riñón no está guardando este potasio. Entonces, causas de origen extrarrenal suelen ser salidas celulares o aportación excesiva. Esto puede ser por la dieta y esto puede ser más bien por mecanismos de lisis celular. De este lado tenemos el potasio urinario disminuido y el gradiente transtubular de potasio menor a 2, lo que nos habla de que no está logrando secretar todo el consumo de potasio y por lo tanto el origen suele ser renal. Aquí podemos hablar de los tres escenarios que mencionamos en las diapositivas anteriores, es decir, disminución de la renina, disminución de la aldosterona, ya sea aumento en la renina pero disminución en la aldosterona o bien aumento en la renina y aumento en la aldosterona. Para cada uno de los escenarios son los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí se va a deber a AINES, COXIPs, beta bloqueadores, pacientes que tengan VIH, diabetes o síndrome de Gordon. Para este escenario podemos hablar de aquellos pacientes que cursan con una insuficiencia suprarrenal, bloqueos enzimáticos, consumos de YECAs o de sartanes. Y por último, en este escenario tenemos pseudo hipoaldosteronismos, mecanismos genéticos, consumo de aldactona, amilorida o bien trimethoprim sulfamethoxazol. La importancia de todo esto es ver si el paciente ya tiene consecuencias a nivel cardíaco. Es decir, con un electrocardiograma nos vamos a dar cuenta si existen cierto grado de arritmias. Por ejemplo, en pacientes que ya tienen una hipercalemia que va de 6.5 a 8 milimoles por litro, suelen tener ya presente retrasos en la conducción, prolongación del intervalo PR y ensanchamiento del complejo QRS. Por otra parte, cuando los pacientes ya tienen niveles séricos aproximadamente de 8 o más, suele aparecer un patrón de onda sinusoidal de predominio ventricular, suelen cursar también con fibrilación e incluso evolucionar a una sistolia. El manejo del potasio ha ido evolucionando a través de los años. En esta gráfica se ejemplifican los 4 pilares fundamentales para controlar la hipercalemia. Esto obviamente es bajo un contexto en el que no es una emergencia y en el que es un tratamiento crónico. Por ejemplo,
la principal recomendación es disminuir el consumo de potasio. Esto obviamente es disminuir el consumo de ciertos alimentos, por ejemplo el jitomate, el plátano, etc. Por otra parte, también tenemos que reducir las dosis de los medicamentos que inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles? Por ejemplo los YECAS, por ejemplo los ARAs, que aunque tienen cierto beneficio, a veces también son contraproducentes administrarlos a una persona, sobre todo cuando tienen padecimientos renales. La otra parte del pilar del tratamiento es la administración de los ISGLT2 y más aún cuando el paciente tiene indicaciones, por ejemplo que sea una nefropatía diabética, que el paciente tenga alto riesgo cardiovascular de complicaciones o que tenga alguna insuficiencia cardíaca. Y por último tenemos a los quelantes de potasio o bien los intercambiadores de cationes a nivel intestinal, que lo que van a hacer es quelar este potasio para que no pueda ser absorbido en la mucosa intestinal y así disminuir los niveles de potasio sérico. El screening pues es lo que ya habíamos comentado anteriormente. Tenemos que asegurarnos de que no se trate una pseudohipercalemia y lo vamos a hacer cambiando la técnica de extracción de sangre. También tenemos que ver si no hay trombocitosis o que no estemos en un escenario de leucocitosis grave. ¿Por qué? Porque entonces aquí vamos a tener liberación por fragilidad celular. En caso de no estar ante una pseudohipercalemia, lo que vamos a sospechar es que se trata de una hiperpotasemia verdadera. Entonces aquí tenemos que ver si no hay mecanismo de traumatismo tisular, síndrome de lisis tumoral, deficiencia de insulina, acidosis metabólica, acidosis respiratoria grave, etc. El tratamiento bien es el siguiente. Aunque se ve bastante grande el algoritmo, en realidad lo que quiere concluir es: ¿tiene el paciente una emergencia? Entonces hay que tratarla con las siguientes medidas: calcio intravenoso, insulina, glucosa, salbutamol e iniciar incluso quelantes o intercambiadores de cationes gastrointestinales, diuréticos y de última instancia hemodiálisis. Por otra parte, si el paciente no cursa con un estado de emergencia, podemos pasar a la siguiente parte del algoritmo, en el cual las medidas son más que nada de sostén, es decir, ajustar las dosis de los YECAS, ajustar las dosis de los ARAs, ajustar las dosis de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, ajustar las dosis de los diuréticos o bien ajustar la dosis de los antagonistas receptores de la neprilicina. Estos medicamentos suelen ser muy importantes sobre todo a la hora de tratar una insuficiencia cardíaca o bien muchos de ellos incluso se dan en ciertos pacientes que tienen nefropatías. Entonces, a todo esto, ¿vale la pena suspender los medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Se sabe bien que estos medicamentos pues condicionan cierto grado de hipercalemia. Entonces, durante el transcurso de los años han sido muy satanizados, sobre todo bajo el contexto de una enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay múltiples estudios que se han hecho en los últimos años, que son los que se mencionan acá, en los que se ha comprobado que la interrupción de un medicamento que inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona se ha asociado con un riesgo significativamente mayor de mortalidad por todas las causas, y sobre todo aumento en la mortalidad cardiovascular e inicio de diálisis. La respuesta a esto es que en lugar de retirar estos medicamentos, se inicia el tratamiento con intercambiadores de cationes, por ejemplo el patirómero o el ciclosilicato de zirconio de sodio. Estos medicamentos parecen ser bastante eficaces en la prevención y el tratamiento de la hiperpotasemia, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o que están en tratamiento con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos 3 ensayos demuestran, sobre todo, que el patirómero 2 veces al día durante 4 semanas logra una disminución del potasio que puede ir desde los 0.35 a 1 milimol por litro en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos que están en un estadio 3 o en un estadio 4. Esto independientemente de si consuman o no inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen otros laxantes que pueden ayudarnos a tener esta disminución en la absorción de potasio. Por ejemplo, uno de ellos es el bisacodilo, el cual puede ser una opción potencial para controlar la hiperpotasemia. Sin embargo, a diferencia de los intercambiadores de cationes, se ha reportado que el bisacodilo logra producir en algunos pacientes cierta colitis isquémica. Por lo tanto, no es un medicamento muy recomendado o de primera línea para el tratamiento de la hipercalemia.
Si bien no es así con todos, por ejemplo, si comparamos bisacodilo con lactulosa, podemos comprobar que la lactulosa no tiene este mecanismo antihipercalémico, entonces no vale la pena iniciar este tipo de tratamientos en pacientes que cursen con una hipercalemia. Las recomendaciones con respecto a los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona son las siguientes. Por ejemplo, si un paciente tiene una hipercalemia que va de 4 a 5 miliequivalentes, tenemos que mantener este tipo de tratamientos. Sin embargo, si el paciente ya cursa con una hipercalemia de 5.1 a 5.4, se tienen que iniciar medidas de manejo de la hiperpotasemia y seguir manteniendo estas dosis, porque como tal no estamos en un grado de hipercalemia, aunque ya empezamos a prender focos de alarma. Una vez que el paciente ya tiene niveles séricos de potasio de 5.5 a 6, ahora sí podemos reducir la dosis de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no suspender. Aquí ya tenemos que valorar asociar la terapia con quelantes de potasio, como el patirómero o el ciclosilicato de circonio y sodio. Y cuando los pacientes ya estén mayor de 6, ahora sí tenemos que valorar el suspender alguno de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una vez que se resuelva la hipercalemia, podemos reincorporar este tipo de medicamentos nuevamente. Y sobre todo, si la causa de la hipercalemia no fue como tal asociada a estos medicamentos. El tratamiento agudo de la hipercalemia es el siguiente. Tenemos que administrar gluconato de calcio. Podemos administrar una ámpula, la cual viene 10 mililitros de solución al 10%, y administrarlo en una infusión para 3 minutos. El inicio de acción de este medicamento es de 1 a 3 minutos y dura aproximadamente de 30 a 60 minutos. Hay que destacar que el gluconato de calcio como tal no es un medicamento que me vaya a bajar los niveles de potasio. Me va a servir únicamente como un estabilizador de membrana, es decir, para lograr remitir un poco los cambios electrocardiográficos o los espasmos musculares que pueda estar produciendo el paciente. Lo que sí me va a disminuir los niveles de potasio son las siguientes medidas, por ejemplo, la insulina. La insulina se tiene que administrar 10 unidades, sobre todo de insulina rápida, diluido en 50 mililitros de solución glucosada al 50% e infundirse en 5 minutos. Esto tiene que ver más que nada con el intercambio de los GLUTs a nivel celular. ¿Por qué? Porque para que la glucosa pueda ser ingresada a la célula, tiene que pasar por una bomba de glucosa, la cual va a ser dependiente de potasio y vamos a hacer esta redistribución de potasio de nivel extracelular a la parte intracelular. Con esta medida, el inicio de acción suele observarse de 10 a 20 minutos y dura aproximadamente de 4 a 6 horas. El salbutamol también es un medicamento que me ayuda a controlar los niveles de potasio. La dosis es de 10 a 20 miligramos diluidos en 4 mililitros de solución salina al 9% y nebulizarlos. El inicio del efecto de este medicamento es de 20 a 30 minutos y dura también un aproximado de 2 a 6 horas. Por último, el bicarbonato nos va a ayudar a disminuir los niveles de potasio, sobre todo si el paciente está cursando con una hipercalemia y cierto grado de acidosis. Recuerden que cuando tenemos acidosis el potasio aumenta y viceversa. Entonces lo que vamos a lograr con el bicarbonato es compensar este grado de acidosis. Las dosis van de 50 a 100 mil equivalentes administrados por vía intravenosa para 5 minutos y el efecto se va a observar a los 30 minutos. Sin embargo, el efecto de la duración es un poquito menos y ronda aproximadamente en las 2 horas. Ya que redistribuimos el potasio, también podemos apoyarnos de los excretores de potasio, como cual la furosemida o las resinas. La dosis de la furosemida va de 20 a 40 miligramos IV y el inicio de acción es de 30 a 60 minutos, mientras que las resinas, las dosis van de 1 gramo por kilo dividido en 4 dosis al día, pero el efecto se observa a las 2 horas aproximadamente. Por último, si todas estas medidas no han funcionado y el paciente persiste con hipercalemia o bien no han disminuido nada los valores de hipercalemia y al contrario tienden a aumentar, ahora sí podemos considerar la hemodiálisis. Recuerden que la hemodiálisis no es un tratamiento de primera elección, es solamente para los casos de hipercalemia refractaria, es decir, que a pesar de haberse dado el tratamiento, siguen sin mejorar. Otros esquemas que se describen en la literatura es, por ejemplo, esta infusión de gluconato. Se diluyen 4 gramos en 100 mililitros de solución salina y se pueden pasar en bolo. Mientras que existe otro régimen de insulina regular en el cual se pasan 10 unidades en bolo y después a esto se pasa solución glucosada al 50% también para 5 minutos
y posteriormente se deja una infusión de solución glucosada al 10% de 50 a 75 mililitros hora durante las primeras 5 a 6 horas. Esto para prevenir la hipoglucemia en este tipo de pacientes. Por último, vamos a hablar del tratamiento y el abordaje de la hipocalemia. La hipocalemia se define como una concentración de potasio en plasma inferior a 3.5 milimoles por litro. Y aquí recobra mucha importancia el diagnóstico del mecanismo que nos llevó a causar esta hipocalemia. Sobre todo porque a partir de aquí vamos a establecer cuál es la actitud terapéutica ante este paciente. Para fines prácticos se divide en leve, moderado y severo. Los niveles leves se hablan de una hipocalemia que va de 3 a 3.5 miliequivalentes por litro y hace referencia a un déficit de potasio de aproximadamente 5%. Este tipo de déficit puede reponerse por vía oral. Para la parte moderada tenemos niveles de potasio que van de 2.5 a 3 miliequivalentes y ya nos hablan de un déficit del 10%. También se puede considerar reponer por vía oral los niveles de potasio. Sin embargo, aquí ya queda a consideración del médico y el escenario clínico del paciente, también basándonos en un electrocardiograma y viendo que no tenga cambios a nivel cardíaco. Por último, los niveles severos de hipocalemia, que son aquellos que van por abajo de los 2.5 miliequivalentes por litro, se tienen que tratar sí o sí de manera intravenosa y hace referencia a que el paciente ya tiene un déficit de potasio de aproximadamente el 15%. La etiología suele ser múltiple. Si se dan cuenta, es un poco contrario, es un poco contrastante las etiologías con las causas de hipercalemia. Aquí vamos a hablar de una disminución en la ingesta de potasio, mayor entrada a las células, aumento de las pérdidas gastrointestinales, aumento de pérdidas urinarias, aumento de pérdidas por sudor, pacientes que estén en diálisis o bien que estén cursando con una patología que requiera plasmaféresis. Dentro de las etiologías que nos condicionan mayor entrada de potasio a las células, tenemos elevación del pH extracelular, mayor biodisponibilidad de insulina, actividad beta-adrenérgica elevada, ya sea bajo un escenario de estrés o administración de agonistas beta, aumento marcado en la producción de células sanguíneas, hipotermia o intoxicación por cloroquina. Por otra parte, aumento de las pérdidas gastrointestinales, podemos estar con un paciente que tenga vómitos, diarrea, drenajes digestivos o abuso de laxantes. Y por último, en aquellos escenarios en los que está aumentada la pérdida urinaria, podemos sospechar de que la etiología sea por diuréticos, excesos de mineralocorticoides, aniones no reabsorbibles, acidosis tubular renal, hipomagnesemia, anfotericina, nefropatías por pérdida de sal, síndrome de Bartter o Gittelman o bien trastornos que nos causen poliuria. Si hablamos de etiología farmacológica, tenemos que entender que existen mecanismos por los cuales está aumentado el transporte intracelular de potasio o bien mecanismos que condicionan pérdidas renales de potasio. Dentro de los transportes intracelulares de potasio tenemos los agonistas beta-2 adrenérgicos como la adrenalina, descongestionantes nasales, pseudoefedrina, broncodilatadores, salbutamol y ciertos tocolíticos. También podemos hacer hincapié aquí a la insulina, teofilina o cafeína. Mientras que en la parte renal generalmente se debe a diuréticos, por ejemplo furosemida, indapamina, hidroclorotiazida, acetazolamida, mineralocorticoides como la fluorocortisona, glucocorticoides a dosis altas como la prednisona, antibióticos como la penicilina y derivados, antirretrovirales como el tenofovir o cierto efecto hipomagnesiamiante como anfotericina B, cisplatino y foscarnet. El cuadro clínico de un paciente que tiene hipocalemia es el siguiente. Los trastornos musculoesqueléticos suelen cursar con debilidad muscular, sobre todo de predominio ascendente, con un potasio que ya va por abajo de los 2.5 milimoles. Suelen cursar también con cierto ilio, lo cual es caracterizado por náuseas, vómitos y distensión abdominal. Suelen cursar con calambres, rabdomiólisis o bien mioglobinuриas. Por otra parte, a nivel cardíaco, esperamos encontrar arritmias y que al electrocardiograma encontremos aplanamientos de la onda T, depresión del segmento CT, presencias de onda U, sobre todo en las derivaciones B4 a B6, y prolongación del segmento PR y del QT. Y por último, dentro de los trastornos renales, podemos ver que no estemos presentando ciertos cambios estructurales y funcionales, por ejemplo, deterioros en las concentraciones, aumentos en la producción de amoníaco, alteraciones en la reabsorción de sodio y absorción de bicarbonato. Esto es más propenso a que nos generen hipocalemias prolongadas. El diagnóstico etiológico es muy parecido al sistema de la hipercalemia.
vamos a ver los niveles de potasio y aquí cuando estén menores a 3.5 me tengo que ir por estas preguntas. ¿El potasio es menor a 20 o mayor a 40? Si es menor a 20, el potasio urinario, entonces estoy hablando de que el origen es extrarrenal, es decir, que el riñón no está tirando potasio de más. Aquí tenemos que analizar si no tenemos una carencia de aporte, si no estamos teniendo pérdidas digestivas o si no estamos condicionando alteraciones en el transporte intracelular. Por otra parte, si el potasio urinario es mayor a 40, entonces quiere decir que el riñón está tirando de más este potasio. Y los escenarios son los siguientes. Por ejemplo, en un paciente que tenga la presión arterial normal o baja, tengo que tomarle una gasometría para ver si no estamos en un estado de acidosis, un estado ácido-base normal o un estado de alcalosis. Si estamos ante un estado de acidosis, podemos sospechar de acidosis tubular tipo 1 o tipo 2, consumo de acetazolamida, eliminación de obstáculos, anfiotricina B, consumo de cisplatino, o bien exceso de aniones con ácido. Si el estado ácido-base normal, puedo sospechar en una hipomagnesemia o bien exceso de aniones sin ácido, como la penicilina. Y si el paciente está cursando con alcalosis, entonces puedo sospechar de que el volumen extracelular está bajo. Aquí es donde tengo que valorar las dosis de los diuréticos, sobre todo los de ASA y los diuréticos tiacídicos. Tengo que analizar si el paciente no tiene alguna tubulopatía, como un síndrome de Bartter o un síndrome de Gitelman, o bien que la hipovolemia sea eficaz y que nos estemos enfrentando ante una cirrosis, una insuficiencia cardíaca. Y por último, el otro diagnóstico diferencial es bajo el contexto de un volumen extracelular normal, en el cual la única respuesta que podemos dar es que hay una perfusión de ciertos álcalis. Y ya para terminar este algoritmo, si el paciente está hipertenso, entonces también tengo que valorar el estado del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, que ambos estén aumentados o que ambos estén disminuidos. Entonces, si ambos están disminuidos, tengo que sospechar en un pseudo hiperaldosteronismo, como por ejemplo un síndrome de Liddle. En esta parte, lo que estoy yo analizando es que se trate de un hiperaldosteronismo secundario, por ejemplo un tumor secretor de renina que tenga estenosis de la arteria renal o coartación de la aorta isquémica. Si el sistema renina está disminuido y la aldosterona está aumentada, yo puedo sospechar de que me está enfrentando a un hiperaldosteronismo primario. Y aquí tengo que descartar que no hay un adenoma de Kohn, es decir, hiperplasia bilateral que se da en ciertas formas genéticas. Las arritmias que espero encontrar en un paciente con hipocalemia es existencia de la onda U, la cual va a estar presente en esta parte del electrocardiograma, es decir, después de la onda T, descenso del segmento ST, como en esta parte, aplanamiento de la onda T o bien prolongación del intervalo QT. El tratamiento es el siguiente. En aquellos grados de hipocalemia leve, yo puedo reemplazar la ingesta de potasio por mecanismos orales. Por ejemplo, si el paciente está asintomático, la reposición se puede realizar de 40 a 100 mil equivalentes dividido en 3 dosis. Este tipo de medicamentos tienen ciertos efectos adversos que son muy molestos, como la irritación de la mucosa intestinal, algunos pacientes pueden cursar con sangrado o bien ulceraciones del tracto gastrointestinal. Sin embargo, el beneficio es que hay un menor riesgo de hipercalemia de rebote. Por otra parte, si el paciente está ante un estado moderado o severo de hipercalemia, lo que yo tengo que hacer es una reposición intravenosa. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay dos maneras de hacerlo. Este algoritmo nos muestra la manera más exacta y en la siguiente diapositiva vamos a ver una técnica más fácil. ¿Cuánto voy a administrar de potasio? Tengo que ver cuál es el valor meta al cual yo quiero someter al paciente y a esto restarle el valor del potasio medido. Por último, lo vamos a multiplicar por 70. Por ejemplo, en un paciente de 65 kilos y que tiene un potasio de 2.8, yo quiero llevarle un valor meta de 4 equivalentes por litro. Entonces voy a hacer esta diferencia de 4 menos 2.8 y multiplicarlo por 70. Me da un total de 84 equivalentes. Ahora, estos 84 equivalentes son los que yo le tengo que administrar al paciente. Y a partir de aquí tengo que hacer dos cálculos. El primero es dividir 84 equivalentes entre la velocidad de infusión. Esta velocidad de infusión va a estar dada dependiendo del tipo de vía que tengamos con el paciente, es decir, si está canalizado con una vía periférica o con una vía central. ¿Por qué? Porque por medio de una vía periférica yo solamente puedo administrar 10.000 equivalentes en una hora, mientras que en un acceso central puedo administrar de 20 hasta máximo 40.000 equivalentes por hora. El siguiente punto es dividir 84.000 equivalentes entre la presentación de la ampolleta de potasio, ya sea KCl o KPO4. Y es que existen dos presentaciones. Hay ampolletas que tienen 10.000 equivalentes y hay ampolletas que tienen 20.000 equivalentes de potasio.
Sabiendo esto, puedo pasar al siguiente punto, que es dividir 84.000 equivalentes entre 40.000 equivalentes, es decir, la velocidad de infusión, que en este caso yo escogí una vía central. Entonces, el tiempo de administración va a ser un poco más de 2 horas. Por último, 84.000 equivalentes lo voy a dividir entre 20.000 equivalentes, que es lo que contienen ciertas ampolletas. Entonces, yo voy a administrar 4.2 ampolletas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estas 4.2 ampolletas las voy a administrar en un tiempo de 2.1 horas. Por lo tanto, la prescripción tiene que quedar de la siguiente manera. Solución de cloruro de sodio al 0.9%, 500 mililitros más las 4.2 ampolletas de KCl administradas para un tiempo de 2.1 horas. Es decir, si yo programo una bomba de infusión, la tengo que programar a una velocidad de 238 mililitros hora. Como el método anterior es muy engorroso, lo que yo puedo hacer es hacer una reposición por un incremento esperado de potasio. Es decir, una ámpula de KCl que contiene 20.000 equivalentes, de manera normal o de manera esperada, suele condicionar un aumento de los niveles séricos de potasio de aproximadamente 0.2 mil equivalentes. Es decir, una ámpula aumenta 0.2, dos ámpulas aumentan 0.4 y así sucesivamente. Si el paciente, por lo tanto, tiene 2.8 mil equivalentes y lo queremos llevar a 4, entonces lo que yo tengo que reponer es 1.2 mil equivalentes. Y si yo divido 1.2 entre los 0.2 que espero que reponga la ámpula de potasio, entonces voy a administrar 6 ámpulas. Estas 6 ámpulas las puedo administrar de manera periférica o de manera central. En este caso, si yo lo administro de manera central, tengo que dividir las ámpulas entre 2. ¿Por qué? Porque recuerden que puedo administrar hasta 40.000 equivalentes de potasio en una hora, entonces estas 6 ámpulas las puedo administrar para 3 horas. Por otra parte, si el acceso es periférico, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Recuerden que las ámpulas, la mayoría de ellas contienen 20.000 equivalentes y yo solamente puedo administrar 10.000 equivalentes en un acceso periférico. Por lo tanto, estas 6 ámpulas las voy a tener que administrar en 12 horas. Bajo este contexto de hipocalemias, se prefiere la infusión con solución salina, es decir, con solución cloruro de sodio al 0.9%, ya que si nosotros iniciamos las reposiciones con soluciones glucosadas, pues tenemos que pensar que podemos estar perpetuando la hipocalemia. ¿Por qué? Porque va a haber mayor redistribución celular de la glucosa. Esto, sobre todo, acuérdense que es un mecanismo de tratamiento de la hipercalemia. Los efectos adversos de administrar el potasio de manera intravenosa son dolor, flebitis o bien condicionar al paciente a una hipercalemia de rebote. Y ya como resumen de esta parte del tratamiento de hipocalemia, les dejo el siguiente algoritmo, en el cual sirve para recalcar que los casos leves de hipocalemia pueden corregirse aumentando el consumo de alimentos ricos en potasio o bien administrar sales de potasio. Si estamos en un escenario moderado o severo, podemos administrar de manera intravenosa o periférica el KCl, y si estamos ante un escenario severo, administrar de manera intravenosa pero con un acceso central el KCl y el KPO4. Y aquí en este cuadro se muestran también las reglas que tenemos que tener en cuenta para prescribir una adecuada reposición de potasio. Y bien, eso ha sido todo. Les dejo aquí en pantalla la bibliografía principal de donde se recabó toda esta información para esta charla. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video.